Ahora vamos a hablar un poco de las propiedades de las soluciones. Tenemos las propiedades constitutivas y las propiedades coligativas. Las constitutivas dependen de la naturaleza química del soluto y las coligativas dependen de la concentración del soluto. Acá tenemos ejemplos de constitutivas, pero las que nos interesan son las coligativas, que dependen de la concentración del soluto. Bien, no dependen de la naturaleza del mismo y eso es la característica que tienen. Ejemplo, bueno, descenso de la presión de vapor, aumento del punto de ebullición, descenso del punto de fusión y la que nos interesa es la presión osmótica, ¿bien? Porque es de lo que vamos a hablar a continuación en osmolaridad. Acá vemos un ejemplo para que quede claro a qué denominamos concentración. Acá supongamos que tenemos una disolución, ¿sí? Una solución con el solvente y el soluto. A medida que vamos de izquierda a derecha, estamos aumentando la cantidad de soluto y la solución se encuentra cada vez más concentrada. ¿Bien? A eso nos referimos con concentración. Ahora, ¿cómo calculamos la concentración? ¿Cuántas partículas generan estas sustancias en solución? Tenemos glucosa, cloruro de sodio, cloruro de calcio y sulfato de potasio. De estas cuatro vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros sumergimos estas sustancias en agua, ¿sí? Primero, si yo sumerjo glucosa, ustedes ya seguramente vieron que la glucosa es un monosacárido, ¿sí? Si yo lo sumerjo en agua, el agua para diluirlo no va a romper sus enlaces, ¿bien? No va a pasar como lo hace en el cloruro de sodio, que ya lo explicamos. El agua no va a romper sus enlaces, ¿sí? Simplemente se va a disponer alrededor y va a crear las interacciones que tenga que crear, ¿sí? Pero no lo va a romper. Entonces la glucosa, si yo sumerjo una glucosa, voy a seguir teniendo una glucosa en el agua, ¿sí? Porque no se divide, no le pasa nada, ¿bien? Por el contrario, como ya dijimos en el cloruro de sodio, la característica que tiene el agua para diluir a las sales es romper su su enlace iónico que tiene, ¿sí? Lo va a romper. Entonces, si yo rompo un enlace iónico, lo que hago es dividir a ese compuesto en los iones que lo componen, ¿sí? En este caso, sodio por un lado y cloro por el otro, dándome como resultado dos partículas, dos iones, uno de sodio y otro de cloro. Abajo tenemos otra sal, cloruro de calcio, ¿sí? Y también va a pasar lo mismo, va a romper el enlace iónico que tenemos entre estos dos iones, ¿sí? Lo va a romper acá. Pero acá hay que darle importancia a esto, ¿sí? Hay que prestar mucha atención, que tenemos calcio y dos cloros, ¿sí? Este 2 que está acá como subíndice está señalando que de cloros tenemos 2. Entonces si sumamos por el total, si yo rompo este enlace voy a tener un calcio por un lado y dos cloros por el otro. Por ende, 1 más 2 es 3, ¿sí? Este cloruro de calcio, cuando se sumerja en agua, nos va a dar como resultado 3 partículas, 3 iones. Por otro lado, el sulfato de potasio, nos van a quedar 3 también. Tenemos 2 potasios, acá se va a romper el enlace, ¿sí? Tenemos 2 potasios, bien, como está señalado ahí, y un ion de sulfato, uno solo. Este 4 está hablando que hay 4 átomos de oxígeno en este ion. Pero el ion, bien, voy a dibujar, es esto. ¿Sí? Perdón, ese 2 no entra. Esto. Este que está acá. Todo eso es un ion. Entonces tenemos 2 potasios más un sulfato, me da 3. Cuando yo sumerja el sulfato de potasio en agua, me va a dar 3 partículas, 3 iones distintos. ¿Sí? Esto es la lógica detrás del tema de partículas, ¿sí? Lo cierto es que uno usa mucho la memoria y después se acuerda que el cloruro de sodio se divide en 2, que bueno, en fin, después ayuda a la memoria. Pero para evitar estar memorizando cosas, esta es la forma que uno tiene que pensar cuando le aparecen este tipo de ejercicios. ¿Cuáles son los que nos importan? Todos esos numeritos que están ahí. Eso se denomina factor I de Van Hoff, ¿sí? Este factor I, bien, es el que nos va a determinar el número de partículas, ¿sí?, que hay en una solución. Ahora, hablamos de la concentración y todo,
Pero hay dos maneras de expresar la concentración de partículas en una solución. Por un lado tenemos la osmolaridad, ¿bien?, que es la que nosotros vamos a ver. Son los moles de partículas, ojo, de partículas de soluto por litro de solución, ¿sí? Y la molaridad, que son moles de moléculas de soluto por litro de solución. Bien. ¿Cuál es la característica de la osmolaridad? Que a diferencia de la molaridad, lo que va a hacer es expresar la cantidad de partículas que yo tengo en una solución. ¿Bien? Me va a expresar esto que está acá, ¿sí? Esto que estamos viendo acá. Todos estos numeritos, que son los que al fin y al cabo nos interesan, ¿bien? Porque si yo agarro, por ejemplo, 2 cloruros de sodio y los sumerjo en agua, no voy a tener 2 partículas en esa solución. Voy a tener 4, ¿sí? 2 cloros por un lado y 2 sodios por el otro, porque cada uno de los cloruros de sodio se dividió en 2, ¿bien? Y a los efectos de osmolaridad, a los efectos de concentración de partículas, lo que interesa y la realidad de lo que está pasando es poder demostrar cuántas partículas hay en solución. Por eso es tan importante la osmolaridad. Ahora bien, estos son ejercicios de cómo obtenemos la osmolaridad de la sustancia. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de esta fórmula. Osmolaridad es igual a I, del factor que estuvimos hablando, por la molaridad. Entonces a nosotros nos van a dar un ejemplo de este, ¿sí? Dicen cloruro de sodio, 1 molar. Vamos a traducir esto. 1 mol de cloruro de sodio por litro. Esta es la traducción. Esto se divide en 2. Por un lado, 1 mol de sodio por litro y 1 mol de cloro por litro. Sabemos que cloruro de sodio, el agua, la forma que tiene de poder diluirlo, es romper su enlace iónico, dando como resultado 2 iones separados, 2 partículas. Entonces, si reemplazamos esto en nuestra fórmula, ¿sí?, el factor, voy a cambiar el puntero, el factor I en el cloruro de sodio es 2, porque se divide en 2 partículas. Entonces ponemos 2 acá, por la molaridad. ¿Cómo sacamos la molaridad? Nos las da el ejercicio. Acá dice 1 molar. Entonces ponemos ahí el 1 y 2 por 1 es 2. Como resultado nos da 2 osmolar. Ahora, glucosa 2 molar. ¿Sí? Nosotros vamos a traducir esto, que significa 2 moles de glucosa por litro. Nosotros sabemos que la glucosa no se disocia en agua, ¿sí? No se va a dividir en nada. Si yo pongo una glucosa en un vaso de agua, voy a obtener una glucosa sumergida en el vaso de agua. No se va a dividir. Entonces seguimos teniendo 2 moles de glucosa por litro. Ahora, ¿es esa la osmolaridad? No, hay que sacar la fórmula. Entonces ponemos en el I 1, ¿sí? Porque si yo tengo una glucosa y la sumerjo en agua, voy a seguir teniendo una glucosa. Entonces pongo 1, no se disocia, 1. Por la molaridad, que nos está dando acá el ejercicio, 2 molar. Pongo 2 acá. Entonces 1 por 2 me da 2. Ambas tienen 2, tienen 2 de osmolaridad. Pero esto es para que sepan que la molaridad no me determina cuánto es la osmolaridad. Como verán, la glucosa tenía 2 molar de concentración y me terminó dando la misma osmolaridad. Esto es para que vean que la molaridad es distinto a la osmolaridad. Y al fin y al cabo, la realidad de lo que está sucediendo es esto. Es lo que nos está mostrando la osmolaridad. Y acá les pongo otro ejemplo más. ¿Sí? Bueno, si lo quieren resolver, lo resuelven, pero bueno. ¿Cuál es la osmolaridad de una solución 3 molar de carbonato de sodio? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a pensar qué es lo que hace el agua con esta molécula. Lo va a dividir. ¿Dónde está el enlace iónico? Acá. Entonces nos lo va a dividir en 2 sodios y un guión carbonato. ¿Bien? 2 más 1 es 3. Entonces, nuestro I va a ser 3. Lo ponemos acá. ¿Ven? En el I ponemos 3. Y la molaridad es 3, porque nos lo dice la consigna, 3 molar. Entonces ponemos 3. 3 por 3 es 9. Vamos a empezar con presión osmótica, ¿sí?, con los ejercicios de osmolaridad. Pero antes definir dos conceptos importantísimos. Primero todo, ¿qué es la ósmosis? La ósmosis es el flujo neto de solvente desde la solución más diluida hacia la más concentrada, ¿sí? Quiero que quede claro, por eso lo puse en negrita y entre paréntesis, que es la difusión del solvente, ¿sí?, a través de la membrana semipermeable. Bien, por otro lado, la difusión
Es un tipo de difusión a través de la membrana. La difusión es el movimiento de moléculas o iones, ¿sí? Acá se está hablando de soluto, no se está hablando de solvente cuando hablamos de difusión, ¿sí? La difusión es movimiento de moléculas, como lo dice ahí, o de iones, a favor del gradiente de concentración. ¿Bien? Ahora, vamos a pasar a hablar un poco de las membranas. Tenemos tres tipos de membrana. La membrana permeable pasa todo. La membrana impermeable no permite el paso del soluto, pero sí del solvente. Y la membrana semipermeable, que permite el paso del solvente, pero no del soluto. ¿Bien? Podemos ver que hay otro tipo de membrana también, pero para iniciar estos tres tipos se los tienen que saber. Y con este ejemplo, ¿sí? Me gusta explicar por qué. Primero lo que vemos acá, ¿sí? Son dos compartimientos en el medio de una membrana permeable. Sabemos que la membrana permeable, como lo dice su nombre, deja pasar todo. Por un lado, en este lado izquierdo tenemos menos concentración, es decir, tenemos menos soluto, y en el lado derecho tenemos más. Entonces, como esta membrana es permeable y deja pasar todo, son los solutos los que van a acomodarse por sí solos, porque ellos sí pasan por la membrana. Y se van a acomodar de tal manera que queden iguales, ¿sí? Igual cantidad de ambos lados. Como verán, el agua no se movió, ¿sí? El agua no se mueve porque el soluto puede arreglar su desorden por sí solo. Entonces el agua no tiene que hacer nada. ¿Bien? Este soluto va a equilibrar las concentraciones de ambos lados y obviamente como el agua no se movió, no se registran cambios de volumen en los compartimientos. Como ven, son iguales, ¿sí? La cantidad de agua en ambos compartimientos es siempre la misma. Por otro lado, si tenemos una membrana semipermeable, es decir, que no deja pasar al soluto, pero sí deja pasar al solvente, partimos de una situación igual. El lado izquierdo tiene menos concentración, el lado derecho tiene más. En este caso, los solutos les encantaría arreglar su desorden por sí solos, pero no pueden pasar por la membrana. Entonces el agua le dice, está bien, yo lo hago. Y ella se mueve para diluir la solución que estaba más concentrada. Y termina de esta manera, bien, de la misma, o sea, igual de diluidas las dos, pero hay un evidente aumento de volumen, ¿sí? En el compartimiento de la derecha y una disminución del de la izquierda, obviamente. Y tenemos este resultado. Entonces, el soluto difunde tratando de equilibrar ambas concentraciones y sí se registran cambios de volumen en los compartimientos. Esta membrana semipermeable y este tipo de ejemplos en donde hay un cambio de volumen en los compartimientos son los que nosotros tenemos que comprender bien, porque esto se aplica en la biología, esto se aplica en el cuerpo humano y de hecho es una de las razones o la explicación de una patología que es el edema. Bien, que ustedes no tienen que saberlo ahora, pero para que sepan que esto tiene una aplicación, ¿sí?, a futuro y que es necesario que lo sepan. Ahora, la clase teórica finalizó, así que vamos a empezar con los ejercicios, ¿sí? Este ejercicio lo saqué del TP y yo considero que si ustedes saben hacer este ejercicio, cada uno de sus puntos, ustedes entienden osmolaridad, ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer es realizarlo juntos, ¿bien? Yo lo voy realizando y la idea es que ustedes cuando vean esta clase lo hagan en papel y vayan corroborando que lo que ustedes hacen coincide con lo que yo hice, ¿sí? Pero que ustedes lo hagan, que no se queden simplemente viendo cómo yo lo resuelvo, porque yo no voy a estar el día del parcial, ¿sí? Entonces uno entiende, o por ahí alguien viene y le explica algo y piensan, qué buena explicación, lo entendí, pero lo cierto es que hasta que ustedes no se lo explican a sí mismos, no lo van a comprender. Así que practiquen y más que nada con este ejercicio que está completo, todos los temas de osmolaridad entran en este ejercicio. Así que sin más que decir, vamos a empezar. Dice que tenemos un dispositivo que consta de dos compartimientos de 1 litro. Compartimiento A y compartimiento B. Están separados entre sí por una membrana semipermeable. Si nosotros recordamos, la membrana semipermeable no dejaba pasar al soluto, pero sí dejaba pasar al solvente. En el compartimiento A colocamos una solución de sacarosa 150 milimolar. Sacarosa, ¿sí?, es un monosacárido. ¿Bien? Así que aplica la misma situación que para la glucosa.
y en el otro probamos con distintas soluciones. Entonces le dan ahí 4 soluciones que ustedes tienen que hacer el mismo ejercicio en cada una de las 4 soluciones. Entonces vamos a empezar con eso. Como dijo, tenemos compartimientos. Acá se encuentra la solución A, que es la de sacarosa 150 milimolar, y el otro es el que va a variar. Ahora bien, importantísimo, siempre tienen que fijarse cuál es la membrana del ejercicio. En este caso, membrana semipermeable. Siempre se tienen que fijar, es lo primero que tienen que hacer. Entonces, membrana semipermeable, no deja pasar el soluto, pero sí deja pasar el solvente. Perfecto. Volvemos para atrás. Es esta situación la que estamos viendo. ¿Ven? Una membrana semipermeable que no deja pasar el soluto y deja pasar el solvente. Si el solvente pasa para diluir, va a haber un cambio de volumen. ¿Sí? Es esta situación la que estamos viendo en ese ejercicio. Ahora, vamos a empezar. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Sacar la osmolaridad. Porque para eso estamos, para sacar la osmolaridad. ¿Cómo la sacamos? Con la fórmula. Factor I por molaridad. Entonces vamos a empezar con la solución A. El factor I de la sacarosa, nosotros sabemos que el factor es la cantidad de partículas en las que se disocia esa sustancia. Sabemos que la glucosa no se disocia, lo mismo pasa con la sacarosa. Entonces, si no se disocia, nuestro factor es 1, porque si yo sumerjo una sacarosa en agua, voy a seguir teniendo una sacarosa en agua. No se va a disociar, no se va a romper, el agua no le va a hacer nada. Simplemente la va a diluir, pero no va a alterar la molécula. Entonces, conclusión, seguimos teniendo 1. Por eso el factor I de Van Gogh es 1. Por otro lado, la molaridad es la que sacamos en el ejercicio. Nos dice 150 milimolar. Entonces ponemos 150. 1 por 150 nos da 150 miliosmolar. Ahí tenemos el primer paso para la solución A. Ahora lo mismo hay que hacer con la solución 1, ¿sí? El etanol. El etanol, sí, el agua lo puede diluir, es un alcohol, terminación ol, pero no se disocia en agua, ¿sí? No se va a romper ni nada. Misma situación que la sacarosa. Entonces su factor I es 1. 1 por 100 milimolar. Nos da 100 miliosmolar. Entonces, lo otro que nos dice el ejercicio es que tenemos que comparar a la solución 1 con respecto de A. ¿Bien? Y básicamente, si vemos que 100 respecto de 150, 100 respecto de 150, esta solución es hipoosmolar respecto a la solución A. Hipo es poco, osmolar porque estamos hablando de osmolaridad. Y nos pregunta después si va a haber ósmosis. Bueno, como ambos compartimientos tienen concentraciones distintas y en la membrana los solutos no pueden arreglar su propio desastre, el agua va a tener que hacerlo por ellos. Tenemos en la solución A una solución más concentrada y en la solución 1 menos concentrada. Entonces, el agua va a intentar diluir aquella solución que está muy concentrada, que es en este caso la solución A. Por ende, ¿va a haber ósmosis? Claro que sí. Va a haber un movimiento de agua. ¿Hacia dónde? De la solución menos concentrada a la solución más concentrada. Es decir, de la solución 1 a la solución A. Entonces, hasta acá el primer ejercicio. Ahora se repite lo mismo con los otros 3. ¿Bien? Importante. Membrana semipermeable, buscamos la osmolaridad. Después vamos a ver qué es lo que pasa cuando nos cambian las membranas. Pasemos a la 2. Esto es lo mismo. Misma solución de sacarosa, sabemos que se repite. La que cambiamos es la solución 2. ¿Bien? En este caso tenemos cloruro de sodio. Nosotros sabemos que el cloruro de sodio, cuando el agua lo quiere diluir, le rompe el enlace iónico. Es decir, separa al sodio por un lado y el cloro por el otro. De esta manera nos da un factor de I de 2. 2 por la molaridad, que es 75 milimolar, da 150 miliosmolar. Si nosotros comparamos ambas soluciones, sabemos que son iguales, ¿sí? Si son iguales, es isoosmolar. La solución 2 con respecto a la solución A es isoosmolar. Si ambas soluciones tienen la misma concentración, el agua no se va a mover, si está todo en orden, está todo perfecto. Entonces, si el agua no se mueve, ¿hay ósmosis? No, no hay ósmosis. Entonces, hasta acá el segundo ejercicio. Pasemos al tercero. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ahora, carbonato de sodio. ¿Bien? Tenemos que ver en dónde se encuentra el enlace iónico, ¿sí? ¿Cuál es el enlace que une ambos iones? Se encuentra acá, entre el sodio y el carbonato por separado. Ahora, de sodio tenemos 2. Entonces, acá va a haber 2 partículas. Y de ion carbonato tenemos 1.
2 más 1 es 3. Entonces nuestro factor de Van Gogh es 1. Es 3. Entonces, si es 3, multiplicamos 3 por la molaridad, que es milimolar. 60 milimolar. Entonces 3 por 60, 180. Bien, obtenemos esto. 180 miliosmolar por 150 miliosmolar. Ahora, hay que compararlas, ¿sí? La solución 3 con respecto a la solución A. Bien, en este ejercicio tenemos lo mismo. Pero en la solución 3 tenemos carbonato de sodio. Ahora, primero tenemos que ver en dónde se encuentra el enlace iónico para que el agua viene y lo rompe. ¿Dónde se encuentra? Acá. Acá va a romper el agua. ¿Cómo? En sodio por un lado y en ion carbonato por el otro. ¿Cuántos sodios tenemos? 2. ¿Cuántos iones carbonatos tenemos? 1. 2 más 1 es 3. 3 va a ser nuestro factor I por la molaridad, que es 60 milimolar. 3 por 60, 180. Comparamos soluciones. La solución 3 respecto a es más grande, es hiperosmolar. Es decir, que la solución 3 se va a encontrar más concentrada que la solución A. Debido a esto, el agua va a intentar diluir esta solución que se encuentra muy concentrada. Va a haber ósmosis, claro, del lado de la solución menos concentrada a la más concentrada. Y por último, de la primera parte de este ejercicio, en realidad lo mismo, tenemos una solución compuesta por dos tipos de sustancias. ¿Bien? Entonces hay que hacerle la osmolaridad a cada una de ellas. Vamos a empezar con el etanol. El etanol es un alcohol, ¿sí? El etanol se diluye en agua, pero no se disocia, ¿sí? Entonces, su factor es 1, ¿bien? 1 por 50 más el cloruro de sodio, que sí se disocia en 2, ya lo hablamos, 2 es su I, factor I, por su osmolaridad, por su molaridad, que es 50 milimolar. 1 por 50 más 2 por 50 es 150 miliosmolar. Si comparamos ambas soluciones, sabemos que son iguales, entonces son isosmolar. Son iguales y se encuentran igual de concentradas, el agua no se va a mover, por ende ósmosis no vamos a tener. Hasta acá terminamos con la primera parte de los ejercicios. Ahora quiero volver a la consigna para que vamos a leer qué es lo que nos pide después. Nos dice que vamos a reemplazar la membrana semipermeable que separa ambos compartimientos por una selectivamente permeable. Esta es la cuarta membrana que yo les decía que tienen que saber. La membrana selectivamente permeable, ¿sí? El agua va a moverse, ¿sí? El solvente se puede mover. Pero el soluto, ¿sí? No es que no pasa. Algunos pasan y otros no, ¿sí? Y algunos pasan más o menos, parcialmente, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué significa esto. Para eso, primero vamos a anotar qué nos dice la consigna. Anoten que dice que los impermeables son la sacarosa, el sodio y el cloro. En cambio, la membrana es permeable a etanol y selectivamente permeable, o sea, el carbonato va a tener un coeficiente de reflexión de 0,5. Ahora les voy a explicar qué significa eso. Una vez anotado eso, vamos a ver la explicación de qué es ese coeficiente de reflexión. Bien. Perfecto. Coeficiente de reflexión. ¿Qué pasa? Cuando nosotros sabemos, o sea, imagínense esta situación. Yo puse una membrana selectivamente permeable. En este caso es impermeable a sacarosa. A otra cosa, pero vamos a poner el ejemplo de sacarosa. La sacarosa, ¿sí? Si yo tengo ambos compartimientos y uno está más concentrado de sacarosa, la sacarosa va a querer hacer que estén en un equilibrio, que tengan la misma concentración de un lado que de otro. Entonces ella va a querer pasar la membrana. Pero cuando llegue a la membrana se va a encontrar con que ella no puede pasar. Entonces va a chocar contra la membrana y va a rebotar, ¿sí? Va a ser ahí una reflexión, ¿sí? Va a chocar y va a rebotar. Ahora, eso que pasa se mide a través de un coeficiente, el cual se denomina sigma, ¿sí? Coeficiente de reflexión sigma. Entonces,
Este coeficiente tiene valores. En el caso, si la membrana es impermeable al soluto, la reflexión es total. Es en el caso de la sacarosa que yo lo estaba explicando. Va a venir la sacarosa, va a querer pasar por la membrana, va a chocar, todas las sacarosas van a chocar contra la membrana y van a hacer una reflexión total, ¿sí? Entonces, todo eso vale 1. Le vamos a dar un valor de 1 a este tipo de compuestos que no pasan a la membrana. Por otro lado, si la membrana es totalmente permeable al soluto, no va a haber reflexión, ¿sí? Van a venir, en este caso el etanol, va a querer pasar por la membrana y va a poder. Entonces no va a rebotar, no va a hacer una reflexión. Van a pasar todos los etanoles que quieren pasar, van a pasar. Entonces a eso le damos un valor 0, porque la reflexión es nula. Le damos 0. Y por último, hay membranas que son parcialmente permeables a solutos, que es en el caso del carbonato que nos dio el ejercicio, y la reflexión es parcial. Algunas rebotan y otras no. Entonces se le da un valor entre 0 y 1. Ese valor no lo calculamos nosotros, nos lo da el ejercicio. Y el ejercicio nos dijo que el carbonato tiene un coeficiente de reflexión de 0,5. Entonces, una vez explicado esto, vamos a pasar a hacer los ejercicios que son los mismos, nomás que le cambiamos la membrana. Como ven, acá arriba le cambié la membrana, selectivamente permeable. Empecemos con, bueno, esto se deja igual, todos los pasos de la osmolaridad arriba hay que dejarlos, pero ahora vamos a calcular, ¿sí?, esto del coeficiente, la tonicidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? El coeficiente sigma por la osmolaridad de la solución. Bien, vamos a empezar con la solución de sacarosa. La sacarosa, según nuestro ejercicio, es impermeable. Si es impermeable, es decir, no va a pasar la membrana, todas las sacarosas van a rebotar contra esa membrana, ¿sí? Es decir, va a haber una reflexión total. Y cuando había una reflexión total, el coeficiente era 1. Entonces vamos a poner 1, ¿sí? Acá encima ponemos 1 por la osmolaridad, que es 150. 1 por 150 nos da 150 miliosmolar. ¿Bien? Ahora, por otro lado, hay que sacar la otra solución. El etanol es permeable. Entonces, si es permeable, el coeficiente de reflexión es 0, ¿sí? Es nula, no refracta nada, todo pasa a la membrana. Entonces, 0, que es el coeficiente por 100, sabemos que todo número multiplicado por 0 es 0, nos da 0. Entonces, cuando uno vuelve a comparar estas soluciones, nos damos cuenta que esta es hipoosmolar a esta que se encuentra acá, ¿sí? A la solución A. Por ende va a ser hipotónica, porque acá estamos viendo la tonicidad, ¿sí?, que se encuentra. Entonces, para tener en cuenta el fenómeno de ósmosis, hay que tener en cuenta la tonicidad, ¿sí? El flujo neto de agua, hay que tener en cuenta la tonicidad, es decir, esto último que se encuentra acá. Observamos que sí, que efectivamente la solución 1 es hipotónica con respecto a la solución A. Entonces hay ósmosis, claro, desde la solución menos concentrada a la solución más concentrada, ¿sí?, como indica la flecha. Así resolvemos este tipo de ejercicios, pasamos al otro. Esto es lo mismo. Acá tenemos cloruro de sodio. Cloruro de sodio pasa el cloro y el sodio por la membrana. Entonces, lo mismo. 1, pasan todos, o sea que en realidad, perdón, no pasan todos, ¿sí? Refractan. Todos hacen la reflexión total. Entonces le damos 1, ¿sí? Eso es impermeable a sodio y a cloro. Entonces 1 por 150, 150. Queda isotónica, no tiene ósmosis. ¿Okay? Ahora, de este lado, esto es lo mismo. Vamos a ver qué pasa con esta solución. Nosotros sabemos que es impermeable a sodio, pero selectivamente permeable al carbonato. Entonces vamos a empezar con el sodio, ¿sí? El sodio es permeable, perdón, es impermeable, entonces le damos 1, refracta todo. Hay una reflexión total, le damos 1. Por 120, ¿sí? Porque nosotros acá calculamos que el sodio se llevaba, o sea, 2 sodios, 60 milimolar, un carbonato, 60 milimolar. ¿Bien? 2 por 60, 120. Entonces el sodio le corresponde el 120. 120 por 1. En cambio, el carbonato eran los otros 60 milimolar que teníamos, pero multiplicado por el coeficiente que ellos nos dan, que es 0,5. Porque el carbonato es selectivamente permeable. Entonces acá multiplicamos todo, sumamos y nos da 150 miliosmolar. Es isotónica, ¿sí?
Y la ósmosis se tiene en cuenta con esto último de acá abajo, no hay. Quiero que presten atención que antes, solamente teniendo en cuenta la osmolaridad y no la tonicidad, sí teníamos ósmosis, supuestamente. Pero la realidad es esto último que estamos viendo. Y por último, esto es lo mismo. Etanol no pasa, entonces, etanol sí pasa, entonces le damos 0. Cloruro de sodio no pasa, entonces le damos 1. Y nos da 100 miliosmolar. Solución 4 con respecto a solución A es hipotónica. ¿Hay ósmosis? Claro. Desde la solución menos concentrada a la más concentrada. Como ven, antes no había ósmosis si teníamos en cuenta la osmolaridad, porque eran isosmolares, pero para la ósmosis hay que tener en cuenta la tonicidad. Entonces hasta acá así resolvemos todos estos ejercicios. Si ustedes pueden resolver los primeros con la primera membrana y esto con la selectivamente permeable, ya deberían poder resolver cualquier ejercicio de osmolaridad. Siempre tengan en cuenta los términos osmolar y hiperosmolar. Si yo tengo una solución hipotónica, ¿qué pasa con? Así van a ser el tipo de ejercicio. Ustedes tienen que tener muy comprendido el tema de cómo se mueve el agua, hacia dónde se mueve el agua, qué es el gradiente de concentración. Eso lo tienen que saber, ¿sí? Para poder comprender estos ejercicios. Bueno, acá les ponen, puse unos ejemplos clínicos que por ahí son más complejos de entender porque se entiende que hay ciertos términos o información que no comprenden, así que nada, este tipo de ejercicios no les van a aparecer en el parcial. Las proteínas plasmáticas, fundamentalmente la albúmina, son importantes en el mantenimiento de la presión osmótica del plasma y del equilibrio osmótico entre el compartimento intravascular y el intersticial. ¿A qué se debe esto? Bueno, la albúmina es un tipo de proteína, ¿sí? Que se encuentra en el plasma, una proteína transportadora, es una de las más grandes y las más numerosas. Entonces, por eso es muy importante, bien, esta albúmina es una partícula, ¿sí? Vamos a llevarlo al tema de osmolaridad. Es muy importante este tipo de proteínas en el plasma porque son los que contribuyen a la presión osmótica, ¿sí? Son las partículas que van a estar ahí. ¿Qué pasa? En los casos de desnutrición proteica, paren que voy a dibujar, ahí está. En los casos de desnutrición proteica severa, disminuye la síntesis hepática de albúmina. Por lo tanto, su concentración en el plasma también disminuye. Vamos a dibujar acá, supongamos que vieron que nosotros los compartimientos los hacemos así. ¿Bien? Vamos a suponer que este es el plasma y este es el intersticio, ¿sí? Es decir, el tejido que se encuentra por fuera del plasma. Ahora, en el plasma dijimos que había muchas albúminas, ¿sí? Vamos a dibujar las albúminas. Son estos puntitos feos que te dibujan. O sea, había muchas albúminas. Esta situación normal, ¿bien? Acá vamos a poner que había 320 de osmolaridad y acá 320 también. Miliosmolar. En el cuerpo humano, las osmolaridades se encuentran balanceadas, equilibradas, eso es lo normal, ¿sí? Si varían muy poquito. Pero acá nos está diciendo que este caso no es normal, estamos ante un caso de desnutrición proteica. Entonces, si tenemos desnutrición proteica, es decir, vamos a tener menos proteínas. Y si tenemos menos proteínas, las albúminas acá van a disminuir. Bien, va a haber menos. Entonces, si hay menos albúmina, vamos a ver que la osmolaridad también va a disminuir. Vamos a suponer que cayó a 280. La osmolaridad. Entonces, si esta osmolaridad cae a 280, acá no había flujo de agua, ¿sí? No había porque estaba igual. Pero en este caso sí va a haber flujo de agua. ¿Dónde? Es la concentración de la solución menos concentrada a la más concentrada, desde el plasma hacia el intersticio. Es decir, el agua va a salir de los vasos sanguíneos y se va a ir hacia los tejidos. Este fenómeno se denomina edema, ¿sí? Es algo patológico donde se acumula agua en el intersticio, ¿sí? Entonces, ¿qué consecuencias usted cree que tendrá esta disminución de la cantidad de albúmina? Esto que acabo de explicar. Y se asocia este fenómeno al característico abdomen prominente que se observa en los niños desnutridos. Bueno, en este caso es lo que les pasa a ellos. Los niños desnutridos se le ve como la panza gordita, pero en realidad eso no es acumulación de grasa, es edema, es agua que se está acumulando en los tejidos, en este caso en el abdomen, porque ellos tienen una severa desnutrición proteica, ¿sí? Entonces así es que se piensa este ejercicio. Después les dan que es una enfermedad que se llama esferocitosis hereditaria, ¿bien?
en la cual se caracteriza por anemia severa, variable y esplenomegalia, aumento del tamaño del vaso. Bien, ¿qué pasa? Acá ven dos glóbulos rojos, ¿sí? Este es el normal, que es un disco bicóncavo, y este es el que está enfermito, ¿sí? Como se llama esferocitosis, es porque justamente estos eritrocitos tienen forma de globito, tienen forma de esfera, ¿bien? No están normales, no tienen la parte cóncava que tienen los eritrocitos normales. ¿Qué pasa? Esta forma cóncava de los eritrocitos les permite a ellos poder soportar los cambios de volumen, ¿sí? Si le ingresa agua a esta célula puede expandirse sin problema. En cambio, cuando ya están expandidas prácticamente porque tienen problemas en las proteínas, en este caso de membrana, como tienen problemas, ya tienen una forma la más expandida que pueden tener, que es una forma de esfera. Al mínimo cambio de volumen, estas células se rompen, ¿sí? Se lisan. Por eso, cuando uno ve este tipo de gráficos, ¿sí? Donde tenemos cloruro de sodio, por la hemólisis, el porcentaje de hemólisis que tenemos, los pacientes con esferocitosis son los que se ven acá con rayitas, y los sanos son los que se ven las barras negras. Ahora, yo quiero dibujar acá, este tendría que ser el eritrocito con esferocitosis, ¿sí? Vamos a ponerle que tiene un 320 milismolar adentro y afuera hay 320. ¿Bien? Esto es situación normal. Pero si yo lo que hago es cambiarle la osmolaridad afuera, como se hace en este tipo de exámenes, ven acá que le van agregando un porcentaje de cloruro de sodio, ¿sí? Le están aumentando las osmolaridades de afuera. ¿Cómo es? En realidad no, se le están disminuyendo la osmolaridad. Entonces vamos a ponerle que se la disminuyen a 300, y no mucho, pero a 300. Si nosotros vemos acá, el agua va a ir desde la solución menos concentrada a la más concentrada, es decir, el agua va a ingresar al eritrocito. Y como este eritrocito está enfermo, no va a soportar este aumento de volumen y se va a romper. En consecuencia, lo que hacen en el laboratorio es ir disminuyendo esta concentración de cloruro de sodio en una solución que se va a encontrar por fuera de las células para ir disminuyendo esta osmolaridad, ¿sí? Consiguientemente. Entonces partimos de un 0,85, 0,75, ¿ven cómo va disminuyendo? Al principio hay un porcentaje bastante alto de hemólisis en pacientes enfermos. Y acá ni hablar, ¿sí? Pero recién al 0,55 se ve hemólisis en pacientes sanos. Bien, ustedes vean la diferencia de lo que aguantan estos eritrocitos. En este caso, los que están enfermos ya no soportan este estado osmolar y se rompen. En cambio, los sanos recién se empiezan a romper.